Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en esta celebración virtual o en línea y les cuento que indagando, investigando, ¿no? Me encontré con escritos muy interesantes que me encantaron, los leí, los disfruté mucho. Eran unas narraciones de locales nocturnos de los años fines de los 70, de los 80. Relatos de Javier Ponce Gambiracio, que es un escritor, ¿no? Tiene 9 libros publicados aquí en el Perú y en el extranjero. También es cineasta y de vez en cuando, como hobby, es psicólogo y profesor universitario. Javier, bienvenido. Hola Jaime, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos de Argolla TV? ¿Qué tal todos? Encantados, encantados de tenerte aquí hoy día. A ver, tú eres un profesor universitario, un psicólogo que deriva en escritor, en cineasta, o es al revés, ¿cómo es? Soy un sobreviviente de los ochentas, un sobreviviente del terrorismo, de la homofobia, de lo que vivíamos en esa época. Además, en esa época, mira, para comenzar, hubiera sido imposible esta videollamada. Esto ni siquiera aparecía en las fantasías de las películas de ciencia ficción. Entonces hay que agradecer a la ciencia y a la tecnología que hoy podamos estar haciendo esta transmisión remota, que me parece fantástica. Bueno, yo inicialmente soy escritor y luego caigo en la psicología, casi como el vicio de hacer el check, de terminar la profesión, que es algo que por lo que había mucha presión social en esa época, de que tienes que tener una profesión. Entonces estudié en realidad la profesión que menos me molestaba, que fue luego de pasar por 3 universidades y como 5 profesiones. Yo hice casi un Frankenstein académico y finalmente terminé. Pero a mí lo que me interesaba realmente era escribir y hacer cine, que es lo que finalmente hago, ¿no? A ver, la idea hoy día, y por lo que a mí me llamó la atención, digamos, estos relatos tuyos tan interesantes, tan entretenidos, tan divertidos, era cuando relatabas acerca de la vida de los jóvenes gays limeños, ¿no? De los años fines de los 70, principios de los 80, más o menos ubicarnos en la época para tener un panorama claro. Bueno, es finales de los 70s y alrededor de los 80s, incluso comenzando un poquito en 90s. Vamos a situarnos en una época en la que no existen los celulares, no existe internet, no existen. La única posibilidad de encontrarte con tus amigos es llamar al teléfono fijo de la casa de tu amigo o que tus amigos te llamen. Entonces, en esa situación, tus amigos te llamaban y los padres, que eran los que contestaban el teléfono porque tenían el anexo, el teléfono fijo, le escuchaban pues algún amaneramiento o algo, y ¿quién es ese amigo? Y tú, bueno, Miguel se llama. Tú ya sabías que Miguel no podía volver a llamar o que tenía que fingir la voz la siguiente vez que llamaba. O hablar en clave, ¿no? Se usaba mucho hablar en clave porque ¿dónde nos vamos a encontrar? No podías decir pues en el Company o en el Querel o nos vemos en el Studio One. Tenías que inventar algún tipo de clave para que, por ejemplo, el Company se convirtió en el Chacha porque quedaba en Chacarilla, y luego se convirtió en la casa de Liliana, porque la que la administraba y una de las dueñas era Liliana Subobono. Entonces, así los locales y los bares fueron un poco cambiando. También te hablo de esta época del terrorismo, en donde eh, durante mucho tiempo hubo toque de queda. Ahora la gente ya sabe lo que es un toque de queda, pero hubo algunos toques de queda en los que sí se podía salir a pie, pero era toque de queda vehicular. Y transitaban por la calle las tanquetas, los jeeps del ejército. Y entonces yo me iba al Studio One, que era una de las discotecas en Miraflores, en la tanqueta o si no en el jeep de los soldados del ejército, ¿no? Y luego les decía, bueno, pásense más tarde y les invito un trago. Entonces cuando entraban los soldados, la gente entraba, se aterraba y yo les decía, no, tranquilos. Eddie, que era el dueño del Studio One, ya sabía que había que invitarles un trago y bueno, ya después se iban, ¿no? Pero sí, era una época en la que uno tenía que esconder esto. No existía, obviamente, como les dije, ni celular, ni internet, ni aplicaciones. Javier, entonces por tu culpa entraron los policías y los militares a las discotecas, porque yo me acuerdo haber estado en una discoteca, creo que fue en el Estudio One, con unos amigos cubanos. Había un festival de teatro aquí en Lima Internacional y había venido varios grupos de Cuba en realidad. No, lo organizaba la municipalidad y en esa época el alcalde era Barrantes, así que ya te imaginabas que era obvio que tenían que ser grupos cubanos. Que claro, estaban sorprendidos por el hecho de que era una discoteca exclusivamente para hombres, para chicos gays, etcétera. Y de pronto pues, no, eso, ¿no? Se corta la música, se prende la luz y dicen por los micrófonos que van a entrar unos militares, ¿no? A pedir, no, policías creo que eran, a pedir documentos. Hay que hacer una anotación.
El ejército nunca entró a fastidiar a la gente porque el ejército tenía claro que el enemigo, están entrenados para que el enemigo es un extranjero o el enemigo era sendero en ese momento. Más bien la policía siempre ha sido entrenada para que el enemigo es el ciudadano, ¿no? Entonces era la policía la que entraba a pedirnos documentos, muchas veces a hacernos redadas. Yo he caído en 2 redadas en el Company, donde terminamos en la comisaría de Chacarilla. Terminé agarrándome a golpes con un policía que me reventó la cacha de la pistola en la cabeza porque le dije que con razón los mataban los terroristas como moscas, porque nosotros no éramos el enemigo. Pero bueno, era un poco los dos comportamientos distintos que tenían estas fuerzas del orden, ¿no? O del desorden. Pero lo interesante era que igual, a pesar de todos ellos, nosotros seguíamos bailando y seguíamos saltando en las discotecas y haciendo lo que queríamos hacer, sin ningún apoyo de nadie. Y nosotros no hemos tenido Stonewall en el Perú, pero lo hemos hecho lentamente y hemos ido con, yo no sé si llamarle orgullo, sino en realidad contra la vergüenza, luchar contra la propia vergüenza y contra la presión social de no poder expresarte y no poder tener un espacio, ¿no? Bueno, yo he leído, he investigado en torno a este tema, pero yo creo que tú lo expliques, por favor. Cuál es la importancia de las discotecas para la comunidad gay, básicamente, para los hombres gays? La discoteca era un espacio en donde tú podías ser realmente quien eras. Era una especie de micromundo fuera del estado externo, fuera del orden social, en el que realmente tú podías ser quien eras y te encontrabas con semejantes, donde se establecían otro tipo de reglas, otro tipo de cultura y otro tipo de lenguaje incluso. Cuando entrabas recién a esta comunidad tenías una madre, mi madre fue la Temple, tenías alguien que te guiaba y te enseñaba cuáles eran los códigos, cómo comportarte, cuáles eran las... Hay que aclararle a la gente, Javier Temple, ícono gay de los 80 en Lima. Javier Temple es un ser extraordinario. Para entender a Javier Temple les voy a contar una cosa. Él hacía unas fiestas en su casa, porque su casa también era un espacio donde podíamos llegar antes de ir a la discoteca, y a veces él hacía unas fiestas donde ahí hacían shows. Un día, él estaba haciendo un show cantando París Panam en la parte del patio de su casa. Él tiene una casa antigua, de estas con techos muy altos. Y se coge de la parra, en la mitad de la canción, una parra vieja, apolillada, y se vino la parra completa encima, con todos los palos. Y fue un desastre, todos los escombros. ¿Te imaginas la nube de polvo? La música seguía sonando. Todo el mundo cagado de la risa, una cosa horrorosa, a la gente además le cayó el polvo, a todo el mundo así, y de pronto la nube de polvo se disipa y la Temple se levanta de los escombros y seguía cantando. Eso es Javier Temple. Ese El día show nos dio... debe continuar. Exacto, nos dio la gran lección de que se te puede venir el mundo abajo, pero tú mantén la actitud, porque si tú no tienes la actitud y tú no recurres a tu propia capacidad de evadir, tu propia capacidad de disfrutar, no vas a poder con todo eso. Fue una gran lección ese día. Eso es una imagen que te puede explicar qué cosa es Javier Temple. Finalmente es una lección que nos sirve para muchas cosas en la vida. Pero le estamos contando a la gente qué cosas significan estos espacios, la discoteca, ¿no? Porque como digo, en Stonewall la gente se queja porque estaba siendo, por un lado, abusada por la policía, pero los bares eran manejados por la mafia, porque claro, los empresarios decentes no querían hacer bares gays, ¿no? Pero entonces la mafia dice, yo pongo los bares para ustedes, licor de mala calidad, licor carísimo, pero finalmente ustedes van a tener su espacio, ¿no? Y la policía, cuando decide invadir esos espacios, a pesar del abuso que ya cometía la mafia, la gente decide rebelarse, pues y ya le llegó todo, ¿no? Le llegó todo. Sí, ese es el orgullo. El orgullo en realidad es, ya no voy a sentir vergüenza por esto y voy a luchar por mi espacio, por mi identidad y por el mismo derecho que tengo que tener que todos, porque lo que yo hago en mi cama no me puede definir como ciudadano. No puede definirme como ciudadano. Mi colchón no es mi DNI. Y entonces esa es la lucha, ese es el orgullo. Esta época también se debe conmemorar la vergüenza de la gente que nos hizo sentir como si fuéramos
mercadería averiada, personas de segunda categoría o de tercera categoría. Pero bueno, lo bueno es que vamos avanzando. Hoy tenemos las redes sociales, tenemos internet y tenemos un montón de avances tecnológicos que nos han permitido también actualizarnos a lo que está ocurriendo con el mundo. Si no, yo creo que no hubiera sido posible. Las pocas expresiones personales de esa época podían tener un impacto pequeño en tu círculo, ¿no? Pero el impacto masivo lo hemos tenido gracias a la aparición del cable y del internet, definitivamente. Estamos hablando de la importancia de estos espacios sociales como las discotecas, donde la gente de la comunidad puede sentirse, expresarse como quiera. Y en esos espacios también han nacido unas importantes instituciones de lucha, ¿no? En Stonewall se dio que fundarse asociaciones y organizaciones en defensa de los derechos LGBT. En el Perú se da prácticamente lo mismo con el mall. El mall, ¿no? Se idea, ¿no? Se gesta prácticamente en el Company. No, el mall nace de otra manera. El Company fue una discoteca posterior. Inicialmente estaba la Lima que se va y el Querel. Con la gente del Querel, ahí atendía a Quique Bocio, que es uno de los fundadores uno de los fundadores del mall. Los dueños del Querel, que era un bar oscuro al final del arco, que tenía como dos entradas, porque entrabas primero a una especie de antesala, pasabas la cortina y luego entrabas realmente ahí, ¿no? Ese fue el primer bar al que yo entré, un bar chiquitito, que era de los que hacían el Teatro del Sol, ¿no? Entonces, ellos realmente son los primeros que hacen, que van formando estas organizaciones, pero eran paralelas, no tenían en ese momento el gran impacto que se tuvo después, ¿no? Pero sí fue importante saber que existían, igual que era importante cada uno de los espacios de encuentro. El Company, el Studio One, el Querel, el Escrúpulos, que era el Larco. Entonces, en cada uno de esos sitios que te encontrabas casi siempre con la misma gente, era un espacio en el que podías sentirte cómodo, te relajabas, siempre llegabas con la ilusión de poder encontrar a alguien que te gustara, obviamente, ¿no? Pero eso sucedía muy poco, ¿no? El levante o el conocer gente en realidad sucedía en la calle. Tú tenías que ir por la calle afinando tu ojo, tratando de encontrar a los similares, tratando de hacer contacto visual y bueno, y también aprendiendo a correr o aprendiendo a agredir si es que el contacto visual era fallido y venía un homofóbico a pegarte, ¿no? Entonces, también había un entrenamiento de calle, ¿no? Pero Exacto, ¿no? los bares sí fueron sitios, los bares y también las casas de las personas mayores, porque ojo que te estoy hablando de una época en la que tú no podías llevar a tus amigos a tu casa. Mis amigos no conocieron a mis padres y mis padres no conocían a mis amigos gays. Uno tenía sus amigos heterosexuales, que era un grupo que podía ser de la universidad o del colegio, y tenía sus amigos gays, un grupo paralelo que no conocía tu casa, tus casas, tu familia no los conocía y el lugar de encuentro eran las discotecas o era, antes de las discotecas, la casa de algún gay mayor que abría su casa para hacer lo que después se han llamado los previos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Javier Temple abría su casa y ahí la gente se reunía y conversaba y ese era realmente el espacio en el que uno podía ir a contarle a las otras personas lo que estaba viviendo en su familia y recibir algunos consejos de cómo manejarlo, cómo manejar, por ejemplo, la homofobia de los hermanos, cómo tratar de manejar el asunto con los padres, qué cosas estaba pasando en las universidades, porque mucha gente pues también luego tenía que abandonar sus estudios. No era una época fácil, no era una época fácil. Hoy lo tenemos bastante más fácil que antes, ¿no? Igual yo creo que la capacidad de disfrute y la capacidad de reírse era lo mismo. Yo me acuerdo que había una casa en Chaclacayo, que fue la casa de Velasco, imagínate, la casa de Velasco, el dictador militar, fue alquilada por César Isla y hacía fiestas gays en la casa de Velasco, imagínate. Entonces era una época en la que nos reíamos de la dictadura metidos ahí, ¿no? Estaban además las esculturas puestas ahí en la parte de atrás, los bustos que le habían hecho a este personaje estaban en la parte de atrás, ¿no? Y hay pues una serie de leyendas que se cuentan de lo que sucedía en esa casa, donde también en algún momento caí, ¿no? Unas fiestas en Chaclacayo. Entonces se hacían estas fiestas personales en algunos sitios, pero también habían los bares de siempre. La Lima que se va, que era un sitio peligrosísimo, peligrosísimo era la Lima que se va. Luego el Zeus, que todos los años premiaba al mejor show travesti del año.
a la mejor revelación, al mejor número. ¿Te acuerdas de de algunas premiadas de esa época? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, Ceciño y Susan Renzo ganaron la mejor revelación el año 91, puede ser, o el año 90, en el Zeus de Oro con su dúo de Azúcar Moreno. Ellas dos hacían de Azúcar Moreno y ese año el Zeus de Oro se lo entregaron a Coco Marusix, que fue ganador del Zeus de Oro. No te puedo decir si fue el año 90 o el año 89. Por ahí debe estar en alguno de los escritos porque tengo el video. Yo tuve la suerte, además, de tener una cámara de video que me la robé de mi padre y me metía a todas las discotecas con la cámara a grabar todos los shows. Entonces tengo mucho material audiovisual de esa época que como no existían los programas de chismes, nadie me decía nada y los dueños de las discotecas les daba igual si yo grababa. Entonces los tengo a todos registrados. ¿Todavía no están en YouTube? ¿Ya los tienes publicados en alguna red social con video? Sí, hay un canal de YouTube que se llama Archivo Ponce. Ahí hay muchos videos de esa época. No los he subido todos todavía porque hay que digitalizarlos y hay que estar subiéndolos, ¿no? Pero los voy subiendo. Un canal que se llama Archivo Ponce en YouTube. Ahí hay muchos videos de esa época, de los shows travestis que se hacían, especialmente en el Estudio One. El Estudio One fue así, el Estudio One y el Perseo. Competían en cuál de los dos tenía la mejor calidad de shows y también el Zeus, ¿no? Que eran las tres discotecas que se peleaban por las figuras y por hacer el mejor show. No, lo que tienes, digo, es un gran un documento, un registro histórico, porque, claro, en comparación de ahora que todo el mundo tiene una cámara en su celular y grabas, pues, hasta cuando estás haciendo de todo, claro, grabar era mucho más complicado y con mayor razón aún un show en una discoteca que todavía se entendía como que la cosa era medio clandestina, no podía ser tan pública, ¿no? Entonces, tener fotos o videos de esa época, de los locales al interior, es increíble. No es como ahora, pues, ¿no? Que las cámaras de televisión entraban a transmitir en vivo en el Vale Todo, para todo el país, desde dentro de la discoteca, ¿no? Es algo inédito, algo que nunca se nos hubiera ocurrido que hubiera pasado, ¿no? Pero igual yo cuando voy subiendo los videos, me contacto con las personas y le digo, ¿te molesta si subo esto? Porque yo no sé si alguno de ellos de pronto ha dejado esa actividad y hoy se ha casado y tiene hijitos y no le da la gana de aparecer subido en YouTube. Entonces les pregunto, o bueno, ya los que se han muerto, que hay varios que se han muerto, esos sí subo el video porque no hay ningún problema, ¿no? Pero consulto con las personas y todos me han dicho que sí, que no hay ningún problema, ¿no? En subir ese material, que además es un poco para que la gente se dé cuenta que era lo que se hacía antes de los drag queens. O sea, los drag queens no existían los shows travestis, que eran la gente que trataba de parecer una mujer y de interpretar algunos personajes, ¿no? Eran imitaciones de las artistas que estaban de moda, ¿no? Por ejemplo, Azúcar Moreno, Susan Renzo y Ceciño imitaban a estas dos españolas, ¿no? En vestuario, actitud, maquillaje y todo. Coco Marusix se hizo famosa por imitar a Yuri, por ejemplo, ¿no? O sea, Coco Marusix era la Yuri peruana gay, ¿no? Entonces, era lo divertido, digamos, de ese arte del transvestismo en esa época, era que trataban de parecerse a algunas famosas, algunas divas, ¿no? Sí, Coco Marusix en realidad aparece en un concurso de Miss Perú Gay, como el año 84, más o menos en el Perseo. Y Mario Carosi le dice por qué no hace una imitación de Marilyn Monroe. Y su primer show travesti es haciendo de Marilyn Monroe. Luego hace Yuri, extraordinario, porque además Coco ha hecho ballet. Entonces era un bailarín extraordinario. O sea, no había nadie en el escenario como Coco, se lo comía el escenario. Y había otra gente que interpretaba un personaje como mucho más de otro orden, como Javier Temple, que también hacía shows, pero como él es flaco y tenía una nariz enorme, él no pretendía verse como una mujer, sino de pronto interpretaba a la vieja fea, ¿no? O sea, la vieja elegante, era otro el personaje. Y entonces cada quien tenía un poco sus músicas, su línea de interpretación. Y, por ejemplo, Studio One lo que hacía era shows temáticos. Entonces hacía el show de Gris, un show que se llamaba Pasaporte, y entonces cada una de las canciones interpretaba un país. Después hacía el show que se llamaba Verano, entonces todas las canciones tenían que ver con el verano. Iba haciendo shows temáticos, lo cual le daba, por supuesto, también una unidad al asunto, ¿no? Qué pena que esas cosas ya no se hacen ahora, ¿no? Por ejemplo, shows temáticos, días temáticos en la discoteca, ¿no? Parece que, bueno, ahora todos los días son más o menos los mismos. Bueno, eran los mismos antes de la pandemia.
¿Qué recuerdo tienes tú de de algunas discotecas? Yo me acuerdo cuando en algunas comenzaran a exhibir películas porno, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que llegué, vi un televisor, me acerqué y era una... Me quedé congelado. No podía imaginar que podía ver esto en una discoteca. Sí, pero eso se hizo creo que en un bar en Lince que se llamaba El Minotauro, pero bastante después. En la época de que te estoy hablando de los 80s y inicios de los 90s, lo que había era música, mucha música, no prendían el aire acondicionado para que te murieras de calor y consumieras alcohol, y entonces era una sudadera, los espejos empañados, y la gente bailando y saltando y desfogando en realidad toda la represión que sentían afuera y la necesidad de divertirte, obviamente, porque la cosa era, vamos a arrancarle a la vida la porción de felicidad que merecemos. Era una celebración perpetua, aunque afuera en realidad el país estuviera cayendo a pedazos, que era lo que ocurría. Pero igual no nos iban a robar esa época que había que vivirla de alguna manera, aunque sea de manera subterránea, que fue lo que ocurrió. O sea, ningún homosexual en esa época ha podido vivir su adolescencia bien. Hemos tenido que vivir nuestra adolescencia ocultos, entonces quizás por eso hemos vivido la adolescencia después, ¿no? Por eso tenemos una línea de desarrollo distinta de la gente heterosexual, que era uno de los temas que yo me peleaba con los profesores en la universidad, cuando hablaban de los estados del desarrollo psicosexual, y yo decía, pero eso no me sirve, a mí que soy homosexual no me sirve eso. Ahora ya la cosa es un poco más normal, un chico de 14 años se puede enamorar de su amigo de 14 y no le van a sacar la mierda en el colegio, ¿no? Pero en esa época era imposible. Tú te enamorabas y simplemente todo sucedía en tu cabeza y no ibas a concretar las cosas nunca. Y ibas a tener tu primera relación sexual pues de los 20 para adelante. No ocurría esto, ¿no? No podías tener tu enamorado, ni una relación con nadie. Para conocer gente, o salías a la calle o levantabas el teléfono, que era el fijo, y entre timbrada y timbrada, eso se llamaba el cruce, la gente también gritaba, porque, oye, no sé qué, soy no sé cuánto. O si no, te ibas a los baños y veías los teléfonos y llamabas tardísimo pues a una empresa y te contestaba alguien que estaba ahí. O sea, todo era muy, muy marginal. Todo era muy marginal. Pero eso no quiso decir que no fuera divertido o que fuera sufriente. O sea, a mí no me gusta el papel de víctima. No me gusta el papel de víctima. Al contrario, me parece que nos hemos divertido, que le hemos sacado el jugo y que lo que podemos rescatar es que a pesar de todas las cosas negativas que había y a pesar de que no había ninguna legalidad para nosotros, si tú decías que eras gay en tu grupo de amigos heterosexuales, te abrían, te quedabas sin amigos. O sea, era una época muy jodida, ¿no? En ese sentido. Pero igual teníamos la posibilidad de cambiar de canal y de volvernos un poco esquizofrénicos y tener una personalidad paralela para cada uno de esos mundos. Tú hiciste no sé si fue una entrevista o algo que leí de ti, cuando comentabas de que en el Perú, ¿no? No sé, tuvimos a nuestra Conchita Wurst, ¿no? ¿No? 30 años antes que naciera la que se hizo famosa en Eurovisión. Cuéntale a la gente, por favor, para que se enteren. Sí, ese es el año 90, más o menos 89, en el Escrúpulos. Javier Temple se presenta haciendo París-Panam con un top negro, sin tetas, sin poto, sin ningún relleno. En el pelo se pone unos helechos, o sea, amarra el pelo y se pone unos helechos, o sea, ninguna peluca. Salió al escenario con barba a cantar. Fue impresionante. Yo ese día felizmente tenía mi cámara de fotos y le hice unas fotos. Creo que es el año 87. Muchísimos años después, creo que el año 89 nace Conchita Wurst, recién nace. Muchísimos años después ya Conchita Wurst recién aparece en el escenario con barba, y en una entrevista que le hicieron en Suecia le preguntan de dónde había sacado eso y habla de que había visto una foto de un female impersonator, un travesti peruano que hacía sus shows con barba. ¿Quién era? Javier Temple. Qué maravilla, ¿no? Sí. O sea, acá hemos tenido lo que se convierte en una novedad millennial y centennial seguramente, lo tuvimos acá los Generación X. 30 años antes.
30 años antes y ni cuenta nos dimos. Ahí lo que te das cuenta es cuánto desperdicio por la homofobia. Porque Javier Temple ha sido y es un ser de un talento y de una exquisitez, de una cultura para las cosas. O sea, es capaz de meter la mano así y decirte, en el año 79, Marisa Berenson se puso un vestido verde que era así y mete la mano así en un cerro y te saca la revista y te mueve y te encuentra exactamente la revista porque tiene una memoria visual que nadie tiene. En esa época sin Google, sin Internet, sin nada, eso era un lujo absoluto, la cultura visual que tenía Javier Temple, la cultura estética, sabía exactamente qué cosa iba con qué de cada época, o sea, una dirección de arte exquisita, desperdiciado por pura homofobia. Como Javier Temple era súper afeminado, entonces desperdiciado, o sea, el país desperdiciando sus talentos por pura idiotez. Esa es la reflexión. ¿Cómo hemos tenido nosotros personajes capaces de crear eso 30 años antes que Europa? Exacto, no, totalmente, ¿no? O sea, y siempre se dice aquí de todo tipo de talento, ¿no? Si hubieran nacido en México, si hubieran nacido en Europa, en Estados Unidos, desgraciadamente, ¿no? Ojalá algún día los peruanos sepamos reconocer en nuestro mismo talento y no sigamos enfrascados en ese mundito, ¿no? Lo que pasa es que con un país tan carente y tan atropellado como el nuestro, eso te hace generar y te hace desarrollar tu creatividad. En España una vez me preguntaron, pero ¿cómo haces para escribir esas novelas tan dementes? Vivo en un país de mierda. Claro, entonces, si uno lo que convierte todas esas limitaciones, lo que haces es desarrollar tu creatividad y sacar cosas geniales, obviamente. Totalmente, sí es verdad. Y el peruano es experto sobre todo en ingeniárselas, en remontar las adversidades y a partir de ahí crear cosas también para el resto del mundo las interpreta como raras, kirsch, no sé, pero acá son casi nuestra cotidianidad. No, la idea es no quejarse. La idea es no quejarse, sino ponerse a hacer cosas. No importa con las limitaciones que tengas. Tengo solamente 2 palitos y un celular, haz tu película. Solamente tengo este cuaderno, pinta, haz lo que sea. O sea, sacarle provecho con todas las limitaciones que tengamos. No quedarse paralizado esperando a que aparezcan la mejor situación, porque el Perú no va a estar nunca en una mejor situación. Entonces hay que vivir la situación que tenemos y sacarle el mejor provecho. Y en eso los gays creo que somos ejemplo de eso. Exactamente, sí, bueno, yo creo que es una característica en general del peruano, ¿no? El gay está más agudizado seguramente también en esa habilidad, en ese superpoder. Javier, yo te agradezco muchísimo, tenemos otros invitados que también están esperando, pero yo quisiera comprometerte a tener una conversación mucho más larga, más extensa, más relajada sobre estos temas, porque de verdad es una delicia conversar contigo y refrescar la memoria de una época que con sus apagones y todo, creo que igual la juventud es la juventud. Cuando quiera, Jaime, nos juntamos y conversamos. Más bien, gracias a ti, gracias a Argolla TV, saludos a Susel, saludos a todas las personas que nos están mirando y nada, feliz día del orgullo. Eso. Y de la no vergüenza, de la no vergüenza. Sobre todo eso, me encanta eso que has dicho como para cerrar. Que se avergüencen lo que nos han agredido. Ellos que sientan vergüenza, nosotros no. Exacto, muy bien Javier, muchísimas gracias nuevamente por tu presencia, como te digo, espero conversar contigo largo y extenso en otras ocasiones, espero que no sea la última.